Para que dejes de repetirlo siempre del mismo modo, aquí te comparto una perla para que la disfrutes en la pista o en una exhibición. 8 cortado con sacada de pierna izquierda. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir una variación bastante inusual, a mi juicio, en una de las figuras más tradicionales del baile de tango. Y digo inusual porque vamos a combinar el 8 cortado con una sacada de pierna izquierda, algo raro de ver en una milonga y en una exhibición. Pero antes de avanzar sobre este tema, te recuerdo que si los subtítulos te impidieran ver los movimientos, presiones la tecla C de tu computadora o la doble C ubicada en la esquina superior derecha de tu teléfono móvil. Y si quieres saltearte esta introducción, hace clic en los números de los ejercicios que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que, así como por lo general podemos realizar una sacada con la pierna derecha, pocas veces vemos una sacada con la pierna izquierda. Y esto quiere decir que las secuencias no suelen ser rígidas, sino nuestro modo de encararlas. Y en ese sentido, ¿preferís desarrollar la creatividad o quedarte en la rutina? Tu respuesta, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Así que en este video entonces vamos a ver esta secuencia paso a paso para que sigas avanzando en tu camino de tango. Ahora sí, terminemos aquí la introducción. Ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1, 8 cortado a medio giro. En esta primera parte practicaremos tanto el 8 cortado como un movimiento inusual que nos lleve a un medio giro. Se trata de una secuencia sencilla que iremos afirmando para luego alcanzar el objetivo. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos y realicemos como habitualmente el 8 cortado, pero tras el cambio de frente, llevemos al rol seguidor a un medio giro para avanzar con pie derecho. Luego, pivot del conductor y retomamos la posición 5 del paso básico para resolver 6, 7 y 8. Nuevamente con más detalle. Tras el cambio de frente, el conductor indica al seguidor un cruce atrás con pierna derecha mientras avanza con su pie derecho. Luego, pivot del conductor y pivot del seguidor para recuperar la posición 5 del paso básico y resolver como ya hemos visto. Veámoslo desde otro ángulo. Desde el cambio de frente, el conductor persigue con su pie derecho el pie derecho del seguidor. Luego, ambos realizan un pivot para retomar la posición 5 del paso básico y resolver 6, 7 y 8. Rol conductor, paso al costado, caminata, contratiempo, rotación de torso hacia la derecha, avance del pie derecho y pivot de 180 grados para luego retomar la posición 5 del paso básico. Observemos que la rotación del torso indica el medio giro al seguidor
para que realicemos el pivot de 180 grados. Así también, rotemos el pie derecho hacia la derecha para facilitarnos el pivot. Repitámoslo una vez más, sin perder la postura y en posición de abrazo. Luego, posición 5 del paso básico como ya hemos visto. Rol seguidor. En todo momento, mantengamos nuestro torso paralelo al torso del conductor y tras el medio giro, retomemos la posición de cruce para continuar con la resolución. Observemos como un detalle más que tras el cambio de frente, el seguidor realiza cruce atrás, apertura y cruce adelante para luego retomar su posición de cruce o posición 5 del paso básico. Veámoslo sin palabras y con la música de El Cachivache. Ejercicio 2. 8 cortado a sacada. Habiendo dominado el ejercicio anterior, en esta segunda parte avanzaremos propiamente hacia el 8 cortado con sacada de pierna izquierda del conductor. Entremos a la clase. Ahora que nos hemos familiarizado con la secuencia, intentemos que todos los movimientos se realicen coordinadamente, aunque en esta oportunidad, tras el cambio de frente, el conductor realiza un pivot que termina en una sacada con pierna izquierda. Luego, el camino que vimos en el ejercicio anterior. A medida que repitamos la secuencia, intentemos que nuestros pasos se sientan suaves en el piso, así como también, tras indicar el medio giro al rol seguidor, el conductor pivote sobre el metatarso y avance suavemente hacia la sacada. Luego, pies juntos para el conductor y cruce para el seguidor y resolución. Rol conductor. En posición de abrazo, intentemos pisar siempre con metatarso y tras cambiar de frente, demos un giro de 180 grados para concluir con pierna izquierda adelante. Luego, pies juntos para la posición 5 del paso básico. Rol seguidor. Durante cada parte de la secuencia, intentemos no anticiparnos y escuchar la indicación del conductor. Y al momento del giro, ofrezcamos un espacio para que éste realice la sacada con comodidad. Veamos los ejemplos con música de El Cachivache.
pudimos ver, la rotación del torso hacia la derecha y considerar los tiempos es fundamental para indicar el comienzo del giro a la persona que baila con nosotros. Y hay algo más fundamental aún, pero antes de contártelo, déjame tu comentario sobre esta clase y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y aquí el tema fundamental. Para realizar la sacada, quien asuma el rol conductor debe desarrollar la precisión a fin de no lastimar los tobillos y los pies de la persona con la que baila. Y del mismo modo, quien asuma el rol seguidor debe ofrecer el espacio suficiente al conductor para que la sacada pueda realizarse con comodidad. En otras palabras, intentemos realizar el movimiento compartiendo el abrazo y siempre de acuerdo con la música, sin perder los elementos de técnica. Saber y hacer saber son los principios claros para entenderse en esta danza. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.